con Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero. Luego dijo Dios, que haya algo firme en medio de las aguas, para que separe unas aguas de otras aguas. Dios hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda, y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue. Dios llamó cielos a la bóveda. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día segundo. También dijo Dios que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco. Y así fue. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género y cuya semilla esté en ellos. Y así fue. Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árboles que dan fruto según su género y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el día tercero. Luego dijo Dios que hayan lumbreras en la bóveda celeste, para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche. Además, Dios hizo las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda celeste, para que alumbraran sobre la tierra, para que reinaran en el día y en la noche, y para que separen la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día cuarto. Y dijo Dios que produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra por la bóveda celeste. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta y que las aguas produjeron según su género y todo animal alado según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves en la tierra. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día quinto. Luego dijo Dios que produzca la tierra seres vivos según su género y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie. Y así fue. Y Dios hizo animales terrestres según su género y ganado según su género y todo animal que repta sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todo lo que repta sobre toda la tierra y que tiene vida, toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Y vean cómo esta porción nos da una vista de cómo fue esta creación, cómo Dios con sus palabras creó y cómo nos hizo a su imagen y semejanza, cómo daba órdenes. Pero me gusta porque en estas porciones, Fernando, Miki, Nobel, dice: y bendijo, y Dios los bendijo, y Dios les dijo, y Dios les daba palabras, y a través de esas palabras ellos hacían, y las cosas ocurrían, Miki. Las cosas pasaban, Dios decía algo y ¡bum!, se creaba. Ese es el poder creativo de Dios, y
Y ese es el poder que tenemos en las palabras, Nicky. Y cuando estudiamos esto, cuando leemos esto y vemos, y dijo a Dios y se hizo, y dijo Dios y se vio, y se dio. Y dijo Dios y vio que era bueno. Vemos el poder de la palabra de Dios. Y cuando nos exponemos a la naturaleza y nos damos cuenta de realmente la inmensidad del poder de Dios. Yo nunca he subido el Acatenango. ¿Han subido el Acatenango, no? Sí, sí, Pues sí. mi hermana dice que subió el Acatenango y cuando vio el primer bombazo del volcán de fuego, dice que se tiró pecho al piso, que es una cosa impresionante. Entonces, cuando vemos lo que Dios pudo crear de la nada, porque cuando leemos las escrituras vemos que estaba la tierra desordenada y vacía. Si Dios pudo hacer eso en 6 días, tal vez yo pensaba, y lo que hablaba del Señor a mi corazón mucho es, ¿qué pasa si mi vida está desordenada y vacía? ¿Qué pasa cuando el Señor entra y cuando vemos la naturaleza, el poder que existe en la naturaleza y lo insignificante que puede llegar a ser el hombre a comparación de la naturaleza y lo que Dios puso en el hombre, que no es nada más que su imagen y semejanza? Y podemos entender nuestra vida de una manera distinta y el poder de las palabras también. Exactamente. Y es que a través de la creación, a través de todo lo que vemos, a través de las personas que conocemos, vamos conociendo la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza, esa autoridad que nos da, esa capacidad de bendecir, esa capacidad de no solamente hablar, sino de co-crear con Él, ¿verdad? O sea, las palabras tienen poder, Fernando. Así es, y entender esa naturaleza va a transformar nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar, ¿verdad? Porque aquí en Génesis 1 no solo leemos cómo inició la creación cuando Dios creó al hombre, sino que leemos del corazón de Dios, leemos del amor de Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, que nos dio la capacidad de cuidar, de crear, de transformar, de ser productivos, ¿verdad? No estar aquí, ahí solo como descansando y viendo como espectadores, sino de ser productivos. Además nos puso alrededor de cosas buenas, ¿verdad? Y cuando pensamos en ese cuadro que dice la Biblia, Adán platicaba con Dios. Ahora eso no solo era para Adán, ¿verdad? Nosotros tenemos esa oportunidad a través de lo que Jesús hizo en la cruz, tenemos esa conexión perfecta con Dios. ¿Qué tanto hablamos con Dios, verdad? ¿Qué tanto podríamos llevar esto a la práctica? Decir, bueno, voy a arrancar el día hablando con Dios, pasando ese tiempo con Dios, y eso va a transformar nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar, seguramente. Definitivamente. Y eso es lo que necesitamos, ser transformados, porque si no, diría Nicky, pasamos toda esta temporada hablando de las palabras y si no reflexionamos en ellas y el poder que tenemos en ellas y toda la experiencia que estos hombres de Dios vertieron, sabios de Dios vertieron en este libro, ¿verdad ustedes? Pero si no hacemos algo con esto, Nobel, en vano. Es ponerlo en práctica y yo pensaba en lo que leía de este pasaje también, que nos hablamos a nosotros mismos, porque somos hechos a imagen y semejanza, tenemos ese poder creativo, pero también tenemos entonces esa autoridad en la boca de qué nos hablamos a nosotros mismos. Cuando yo salgo en la mañana hacia las labores, estoy hablando palabras de bendición, estoy hablando palabras de decir, Dios está conmigo, Dios va por delante de mí, hoy voy a tomar esas bendiciones que Dios tiene para mí y salir con esa autoridad también y crear. A lo mejor no vas a crear ahora mismo, bueno, que se haga un perro por ahí, no, pero crear un ambiente, sí, una atmósfera en donde estamos, decir, bueno, yo hoy voy al trabajo, a lo mejor te topas con un tráfico aquí en Guatemala un poco complicado, pero vas a tu oficina y dices, hoy voy a crear un ambiente donde las personas van a tener tranquilidad, van a tener la paz a través de lo que Dios está haciendo conmigo, y creas una atmósfera. O sea, tenemos el poder de crear, también tenemos el poder de destruir. Si lo quieres ver de esa manera, porque muchas veces con una palabra puedes destruir algo, con un chisme, podemos destruir algo con cualquier cosa, hablar mal de alguien, podemos destruir incluso juzgando a alguien sin conocerlo. Entonces, esas dos capacidades también las tenemos, de crear y destruir. Entonces, hoy creo que podemos decidir qué voy a hacer. ¿Voy a crear algo o voy a destruir algo? Y a veces no nos damos ni cuenta, como decía Nicky con lo del volcán, ¿verdad? Esos parecen esos bombazos de fuego. ¿Ya viste ese bombazo del volcán de fuego? Y eso puede ser una crítica, puede ser algo que le dices, sino agregarle valor a alguien, ¿verdad?
ver lo mejor que hay en esas personas, ver lo que Dios puede hacer. Y creo que aprender algo de Dios es lindo porque Él muchas veces, o la mayoría de veces, no nos llama por lo que somos en ese momento, nos llama por lo que vamos a llegar a ser, ¿verdad? Entonces, creo que si podemos hacer eso con las demás personas, hablarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, no por lo que haya en ese momento, que ha de ser, es una maravilla, sino por lo que van a llegar a ser en ese momento, creo que eso puede llegar a crear un ambiente lindo y una atmósfera muy buena. Capacidad de crear con nuestras palabras, capacidad de bendecir. Y vio Dios que era bueno y bendijo. Y bendijo. Y bendijo las labores, ¿verdad? Ustedes lo mencionaban, les daba instrucciones claras, pero los bendecía, vayan, multiplíquense, enseñorense. Esa es la capacidad que tenemos de enviar a otros, de bendecirlos, como papás, como líderes en el trabajo, Nikki. Sí, y es una capacidad impresionante. ¿Por qué, Toro? Porque realmente en el corazón de Dios está el ser humano y lo hace a su imagen y semejanza. El ser humano es el único que está creado en Dios. Lo demás no está creado en Dios. Incluso cuando vemos el Génesis, es maravilloso poder entender, ver cómo en Génesis 3 entra el pecado y todo se arruina. Y miren cómo está el río Motagua ahora, o sea, muy lejos del Edén. Amatitlán. Amatitlán, que es hermoso ese lago, uno se para ahí, huele a azufre. O sea, vemos cómo ese poder de Dios es interrumpido en Génesis 3 por el hombre, por el pecado. Pero vemos cómo el plan de redención del Señor empieza y es un plan de rescate únicamente para el hombre. O sea, va a llegar un momento en que la creación va a ser quemada, que todo va a desaparecer y va a ser algo nuevo, pero el plan de redención es únicamente para el hombre porque el hombre está hecho a imagen y semejanza. Ni siquiera es para los ángeles caídos. Esa tercera parte que se vino con Satanás ya valieron. O sea, el plan de redención es únicamente para el ser humano. Y entonces cuando nosotros vemos qué es el hombre, para que de él te acuerdes, dice la Escritura, pero lo has hecho un poco menor de los ángeles. Y aún así lo has coronado de gloria y majestad. Y nos has enseñoreado de la creación misma. Porque Dios tiene en alta estima la imagen del hombre, porque es la imagen de él. Wow. Y ¿sabe qué? Lo interesante es que a veces, así como lo describió de bien Nikki con lo que hemos leído, pero nos enfrentamos ante una situación, ante una enfermedad, ante una situación financiera difícil, ante cuántos retos, el reto que estés pasando hoy, pero nos sentimos como completamente desarmados, ¿verdad? Y es que en la parte humana, sí, hay veces que estamos desarmados, que es difícil. no sabemos qué hacer, pero cuando leemos esto, vemos la autoridad que nos dio Dios, vemos el corazón con el que Dios puso al hombre en la tierra, creo que es una cuestión de conocer más las bendiciones que Dios ya nos dio, las promesas, los principios que están ahí, que realmente los principios están ahí. Es una cuestión más si los creo o no, si los conozco o no, si los uso o no, pero puedo ir, tomar esos versículos, tomar esa autoridad espiritual para lo que tengamos que enfrentarnos hoy, ¿verdad? Porque lo podemos enfrentar así como... No sé si ustedes se bañan con agua caliente o con agua fría, ¿verdad? Pero alguien que no se baña con agua fría regularmente, cuando se baña con agua, le entra así, pero con un temor y así como, ay, pobrecito, ¿verdad? Alguien que ya está más acostumbrado le entra así con fe. Más feo. Entonces, ¿cómo estamos afrontando hoy el reto más grande que tenemos? Así como que, ay, pobrecito. O podemos tomar hoy esa autoridad en el Señor y necesitamos de Él. Hay incertidumbre, hay cosas que no sabemos cómo van a ser, pero podemos afrontarlo con la seguridad que Él está con nosotros, que Él ha puesto promesas a las que nosotros podemos tener acceso, declararlas sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y afrontar esa situación de esa forma, no como derrotados y esperando un milagro, pero así como que con los ojos cerrados y que pase lo peor, o con la seguridad de que Dios está con nosotros y que Dios lo dijo. Wow. Y con la autoridad de que podemos hablar, dice, en su nombre, y en su nombre podemos ver, clamar, orar por milagros, y vamos a ver esos milagros, ¿verdad? Ustedes, cuando Juan 1 comienza la narrativa, dice, en el principio estaba el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y en él fueron creadas todas las cosas. Y está recordando que Jesús ya estaba ahí. Y Nikki, mencionabas, cuando Jesús, Fernando lo decías, cuando Jesús paga en esa cruz, nos da la redención. Y Nikki, tú mencionabas el plan de redención para todos nosotros.
tenemos ese poder de Cristo en nosotros y podemos hablar de manera diferente. Y entonces cuando hablemos a los demás, hablemos con esa certeza, esa autoridad a nuestra vida, esa autoridad para la vida de los demás alrededor que tenemos alrededor, y también esa autoridad para bendecirlos. Noel, ¿qué tal si con esa misma autoridad, Noel, nos diriges en un momento de oración y le damos gracias a Dios, pero también le pedimos adueñarnos de este poder que tenemos en Él para bendecir? Oremos. Dios, hoy primeramente te damos gracias por todo lo que tú permites en nuestra vida. Muchas veces no nos gusta lo que estamos pasando, muchas veces estamos viendo cosas inimaginables de tus bendiciones, pero hoy ayúdanos a entender el poder que tenemos en nuestra boca, el poder que tú nos has dado. Y Señor, que podamos nosotros crear ambientes donde tu presencia fluya y no que ser destructores. Ayuda a que aquellas personas que ahora mismo están escuchándonos o viéndonos puedan también incrementar su fe, que puedan tener esa fe que necesitan para poder ver un milagro este viernes, ver un milagro, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Y hoy queremos agradarte a través de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, luego de este breve corte, vamos a continuar con más crecimiento personal. Esto es Vaya con Dios. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. Hoy vamos a aprender del poder de las palabras en tiempos difíciles con Bob Kauflin. Dentro de los colaboradores de este libro está Bob Kauflin, quien junto a los demás participantes formó parte de un panel de discusión en la Conferencia Nacional Deseando a Dios, evento que dio origen al surgimiento de este libro. Veremos una historia narrada por él mismo, como las palabras dichas de forma adecuada en el momento correcto pueden cambiar el rumbo de una vida fer. Bob Kauflin es uno de los hombres más felices que conozco. El mío diría Ricky. Ricky es uno de los hombres más felices que conozco, igual que Bob Kauflin. Igualmente vos. Pero hace varios años atravesó un periodo de sufrimiento emocional intenso y él con gran disposición comparte un poco acerca de lo que le sucedió en ese tiempo, de cómo el Señor utilizó sus palabras y las palabras de otros para ayudarle a atravesarlo y qué aprendió de ello. Kauflin lo describe así. Ayudé a plantar una iglesia en Charlotte, Carolina del Norte, en 1991. Comencé a sentir una creciente ansiedad varias veces. Cuando recién habíamos plantado la iglesia, entonces, en enero de 1994, mi esposa y yo estábamos en la casa de una pareja para cenar y me descompuse. Mi vida se deshizo. Mentalmente no tenía ninguna conexión con lo que hacía, ninguna conexión con el pasado, ninguna conexión con el futuro. Yo no sabía por qué existía. Esos eran los pensamientos que pasaban por mi mente. Todo esto dio inicio a un periodo de tal vez 3 años en el que combatí una constante desesperación. Me despertaba cada mañana con este pensamiento: tu vida no tiene ninguna esperanza. Y todo partía desde allí. Era una lucha solamente poder dar cada paso del día. La forma en que lo fui logrando era pensar: ¿qué voy a hacer después? ¿Qué haré? ¿Puedo llegar hasta ahí poco a poco? Con el tiempo se me diagnosticó crisis de pánico. Durante los 6 primeros meses combatí pensamientos de muerte. Había un evento que tendría lugar en 3 meses y pensaba: ¿por qué pienso en esto? Voy a estar muerto para entonces. Sentía una presión en el pecho, zumbidos y picazón en los brazos, zumbidos en el rostro. Fue un tiempo horrible y en medio de esto clamé a Dios y ciertamente me dirigí al pastor con quien servía y a otros pastores que conocía. Buenos amigos, intentando descubrir qué era lo que sucedía con mi vida. Con 5 o 6 hijos en aquel tiempo y una vida y ministerio fructíferos, aún así me sentía pésimo. Pero gracias a Dios, esto es lo que descubrí. Aunque había sido cristiano durante 22 años, era conducido por un deseo de ser elogiado por los hombres. Escucha bien, era conducido por un deseo de ser elogiado por los hombres y no tenía éxito. Cuando uno planta una iglesia, descubre que hay mucha gente que no está de acuerdo con uno, en la iglesia y en todo, ¿verdad usted? En cualquier ámbito. Pasa, By the way. pasa. Todo esto asaltó mi ansia
por ser admirado y elogiado, amado y alabado, adorado y aplaudido. Dios creo simplemente quitó la mano que tenía sobre mí y dijo, bien, maneja esto a tu manera. Yo conocía el Evangelio, dice el autor, pero lo que no sabía era qué gran pecador era yo. Pensaba que la escritura que necesitaba era para la gente bastante buena y que no era suficiente para salvarme de la desesperación total que sentía durante aquel tiempo. Leía el Evangelio, no tenía sentido para mí, no me afectaba. Recuerdo estar tendido en la cama, solo recitando la oración del Señor una y otra vez, esperando que me ayudara. No podía dormir, entonces había veces que todo lo que quería era poder dormir. Recuerdo haber dicho en un principio, Dios, si me mantienes así por el resto de mi vida, pero eso significa que te conoceré mejor, entonces déjame así. Esa fue la oración más difícil que haya orado. Durante aquel tiempo leí una versión abreviada de Pecado y Tentación de John Owen y La disciplina de la gracia de Jerry Bridges. Aproximadamente un año después del inicio del proceso me dirigí a un buen amigo, a Gary Ricuccini. Qué curioso esos apellidos para italianos. Con quien ahora comparto un pequeño grupo en la iglesia de Covenant Life. Le dije, Gary, me siento desesperado todo el tiempo. ¿Sabes, Bob? Me dijo, creo que tu problema es que no te sientes lo suficientemente desesperado. ¿Ah? No sé cómo me veía por fuera, pero por dentro pensaba, estás loco, me siento desesperado. No. Si realmente estuvieras desesperado, dejarías de confiar en ti mismo y confiarías completamente en lo que Jesús logró por ti. Este fue el principio de la salida. Y me acuerdo que me decía a mí mismo literalmente cientos de veces, cada vez que venían sobre mí esos sentimientos de desesperación y pánico y un deseo de hacerme pequeñito en posición fetal, me siento completamente desesperado porque estoy desesperado. Pero Jesucristo ha muerto por la gente desesperada y yo soy uno de ellos. Con el tiempo comencé a creer esto y hoy, cuando le digo a la gente que Jesús es un gran salvador, lo creo porque sé que Él me salvó. De ahí es donde viene mi gozo. Mi gozo viene de saber que en el fondo mismo, en el hoyo más profundo de quién soy, hay oscuridad y pecado, pero que el amor y la gracia de Jesús van más profundo. Uno de mis libros que se ha convertido en mi favorito es El Valle de la Visión, colección de oraciones de puritanos, porque describe claramente y con tanta exactitud la oscuridad de nuestro pecado y la gracia asombrosa proporcionada en el sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Así que soy un hombre feliz. Tengo mucho por qué ser feliz. Eso fue hace 11 años. No he experimentado esa clase de síntomas desde entonces. Todavía soy tentado, obviamente, a desear la alabanza de la gente. Creo que a todos nos pasa eso. Pero no la quiero. Aprendí durante aquel tiempo a odiar verdaderamente el orgullo y sus efectos. Solo quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo a odiarlo más, o sea, al orgullo, y a amar la humildad que me impartió Jesús al precio de su muerte. Así que soy un hombre agradecido. Y las palabras que me escuché, la palabra que repetí y las palabras que me dijeron tuvieron un impacto sorprendente. Sin embargo, el verdadero poder de las palabras llegó cuando escuché lo que Dios decía de mí. Y eso me sacó adelante. Wow, vaya, si no, esto nos hace reflexionar ustedes, porque en los tiempos hermosos, en los tiempos bonitos, uno pues habla bien, ¿verdad? Ahí uno puede decir cosas lindas, puede hablar todo bien, pero cuando hay un momento de desesperación, ¿verdad? Ustedes, ¿qué estamos creyendo? ¿Qué palabras están alimentando nuestra alma, nuestro espíritu? Y ahí es cuando tenemos que doblegarnos y caer rendidos al pie de Cristo, ustedes, y decir, ¿qué dices de mí? ¿Qué dices de mí? Pero esta afirmación que le hacía a su amigo es, no estás desesperado. No estás desesperado. Eso me resonaba a mí cuando lo leía a ustedes. ¿Qué tan desesperado tengo que estar para necesitar las palabras de Dios? Que Pedro decía, solo de ti vienen palabras de vida eterna. Sí, y esa es la clave, ¿verdad? Conocer esas palabras. Y algo que leías ahí al final, que el autor nos decía, el verdadero poder de las palabras llegó cuando escuché lo que Dios decía acerca de mí.
lo que Dios dice acerca de mí, lo que Dios hizo por mí. Recientemente escuché cuál es el lugar más profundo de la tierra, ¿verdad? Las profundidades en el mar. Pero imagínense que hay un lugar que es el más profundo de la tierra. Se llama las Torres. Se llama la Fosa de las Marianas. Y quiero enseñarles una foto solo como para que... A ver. Qué miedo. Solo como para que hagamos una imagen, ¿verdad? Si estás en el radio... ¿Cómo se llama eso, una Fer? imagen de la Fosa de las Marianas. La profundidad son 11,000 metros. Qué feo. 11 kilómetros. Solo para que te hagas una idea, la profundidad es 2 kilómetros más que la altura del Everest. O sea, imagínate el Everest, eso es más profundo. O sea, ese es el punto más profundo de la Tierra. Y pensar, ahí están mis pecados. Ahí Dios mandó mis pecados. Ahí no puede llegar nadie. Ahí mandó mis pecados, los de Nobel también. Pero ese es el amor de Dios. Eso es lo que Dios hizo por mí, ¿verdad? ¿De qué forma puedo hablar y puedo enfrentar hoy el día si sé que Él mandó mis pecados a lo más profundo del mar y no los toma en cuenta y nos perdonó y nos llama a sus hijos? Es como, puedo enfrentar la vida de otra forma cuando estoy consciente de eso. Me perdonó, me hizo su hijo. Efesios 1:3 nos dio todas las bendiciones espirituales. Es como que estamos listos para afrontar lo que se venga y para seguir llevando y avanzando la obra de Dios. Qué impresionante eso, Fernando, cuando uno ve esa imagen, ese gran abismo en el mar. ¿Dónde estará eso para no ir? Para no ir. Está lleno de pecado. En una ocasión. Los pecados de Ahí están todos los pecados. No hay que ir ahí. Ahí está Miren la eso. imagen. ¿Dónde será eso, Fer? Mira, ese se parece al barco, mira, Nick, en el que andabas. Es como por Asia-Pacífico. Hacia Pacífico. Está lejos de aquí. Está lejos, no te preocupes, Nicky. Pero mira, lo que más hablaba el autor acá en esto, y me llama la atención también, es que habla mucho del orgullo. Y eso realmente, por eso dice la palabra del Señor, que Dios ve de lejos al altivo. Y esto es de ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque el orgullo también nos cierra muchas puertas y creo que tenemos que estar odiando el orgullo constantemente. Y creo que todos los humanos estamos tentados al orgullo, a creernos más que otros, a creer que es por nuestras fuerzas. Y cuando a veces a mí me pasa que creo yo que lo logré por mí mismo, el Señor me da viene como ese... alfiler, ¿verdad? A ese globo y solo le da un toquecito y Se revienta tu burbuja. Sí, y se revienta o es como aquellos globos que salen por todos los lugares, ¿verdad? Gordo. Y es entender que todo lo que tenemos, todo lo que podamos tener es para la gloria del Señor. Es por Él. Todo lo que podamos alcanzar es por Él y para Él. Por eso me encanta que todo, dice la palabra del Señor, que todo fue creado por Él y para Él. Él no comparte su gloria con nadie. Y creo que cuando nos mantenemos humildes, es ese perfume, como ese incienso. Creo que Dios pone su oído para escucharnos y dice, bueno, ¿qué necesitas? Cuando hay humildad. Y lo otro es eso que decía el autor, no estar adictos a la aprobación de los humanos. Muchas veces también la aprobación que necesitamos de los humanos también nos puede afectar mucho, nos puede hacer sentir ese... Creo que decía, pero yo le quisiera decir un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Imagínate el no poder estar tranquilo porque necesitas la aprobación de alguien. Y a veces necesitamos la aprobación, que el pastor me diga, wow, ¿cómo serviste en la iglesia? O que tu jefe te esté diciendo a cada rato, wow, qué bonito te ves ahí en el escritorio sentado, qué lindo correo, ¿verdad? Las palabras que utilizaste. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, entendemos que todos tenemos configuraciones distintas y es trabajar en ello. Wow. Y me gusta este libro porque al final, los últimos 2 capítulos, habla de las preguntas que les hicieron a estos viejitos en la conferencia nacional. Hombres sabios. Los hombres sabios. Te amo, hermana. En la conferencia deseando a Dios, y uno de ellos habla de la humildad, lo que estás hablando hoy, Noel. A mí me gustó mucho leer que dice que la humildad es pensar menos en uno mismo, pero eso no sale naturalmente, porque somos
y tenemos la tendencia a pensar en nosotros mismos, sino que es algo que se produce milagrosamente. Y por eso yo los invito a que lean el libro, que lean la última parte, sobre todo donde están estos autores hablando de sus propias experiencias. Me conecté mucho con esta experiencia porque yo también soy una mujer muy feliz, pero hace 11 años yo sufrí de ataques de pánico y es horrible. Literalmente lo que describe aquí el autor te cambia la vida. O sea, yo de repente me voy a morir y al hospital y ustedes me molesta mucho que yo quiero mucho a mi Bobby, pero mi Bobby me aguantó mucho eso porque Un pan yo de le Dios. decía, él es un pan de Dios. Yo le decía, Bobby, me voy a morir, llévame al hospital ahora. Y entonces Bobby no se va a morir, no, es que me está dando un infarto. Yo literalmente sí creía que el chinchín se me iba a parar. O sea, yo decía, yo voy a ir al hospital y ya en posición de caja, o sea, yo voy a morir acá. Y todo se curaba. ¿Te imaginabas todo? Todo se curaba con, ¿cómo se llama ese? Diazepam, no sé cómo se llama eso del ansiolítico. Cada vez que venía esa pastilla yo revivía, pero el ataque de pánico regresaba. Y entonces yo no iba a lugares donde yo me podía morir. Una vez estábamos en bicicleta y pasamos abajo de la 13 calle en un túnel. Yo me tiré al túnel, a la pared del túnel, gritando que me iban a atropellar. No volaba, no me subía a un carro en carreteras alta velocidad. O sea, esto es real. Nunca he padecido depresión, pero sí de estos ataques de pánico. Y es algo que le puede pasar a cualquiera que esté escuchando. Pero ¿cómo salimos de eso? Hay mucho medicamento, hay muchos psicólogos que te pueden tratar, que te pueden ayudar. Yo investigué, leí acerca de eso. Descubrí que esto vino a raíz de una tragedia que hubo en mi vida que desató estos cuadros de pánico. Pueden ser distintas causas, así como el autor. Pero estando en un servicio de oración y ayuno con tu tía Lily Romford, una persona a la que amo demasiado, Fer, a la hermana, a la tía de Fer, yo estaba trabajando en la multimedia y estaban haciendo en el servicio de mujeres una liberación de cosas que te pueden estar afectando. Cantaban la de muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Y yo veía cómo las mujeres estaban siendo sanas y de repente me llega la sanidad atrás en multimedia y yo digo, la palabra me alcanzó, siento la sanidad, empiezan a cantar el león de Judá, la de él es el león. Y siento una liberación tan fuerte que digo, súbanme a un avión. Yo le decía a Bobby, subime a un avión, subime a un carro a alta velocidad. Quiero saber si realmente soy sana. Y tengo 11 años de ser sana. Qué bendición. La palabra te puede sanar si estás en una depresión. Te puede sanar si estás en cuadros de pánico. Te puede sanar y te puede alcanzar porque es el Dios creador de todo el universo que basta una sola palabra para que tú puedas ser sano. Nikki, qué poderoso eso que nos estás compartiendo porque es vida. Porque literalmente es tu vida y ahora conocemos todos nosotros, ustedes amigos son testigos también de la clase de energía, de vida, de bendición y gratitud que Nikki vive. Pero eso pasó, Nikki, tú decías, la palabra me alcanzó. Me alcanzó. La Estando palabra atrás, me yo no estaba en ese círculo de muros cayendo, no estaba participando, pero me alcanzó hasta atrás. Y Dios tiene misericordia. Fer, vos mencionabas algo de cómo están nuestros pecados hasta al fondo, ahí en esas 11 fosas. kilómetros hacia abajo. Bueno, los de Nobel en específico, decías, están hasta... Los de Fer están más abajo. Era quien lo perdonó antes, amigo. Ahí usted se puede unir a este debate después. Pero lo impresionante es que Jesús dijo que no fue enviado. Él no vino a este mundo para condenarnos. Él vino a salvarnos. Y muchas veces, Nikki, creemos que no nos puede alcanzar, que no nos quiere alcanzar, que nuestro cuadro es tan desesperanzador, no tenemos valor en nosotros, que ¿para qué nos va a querer alcanzar? Tú estabas ahí, estabas acercándote, pero a una distancia, y el Señor te alcanzó. Y la pregunta era, Nikki, ¿no sos cristiana, pues? Y yo decía, sí, soy cristiana y sí amo al Señor, pero decirle eso a mi mente, decirle que se cure ese ataque de porque pánico. Es real. Porque es real. Pero escuchar lo que Dios dice. Y últimamente, construyendo sobre lo que dice Nikki, y es que hoy en día la tecnología también nos está ayudando a tener ese tipo de ansiedades, ¿verdad? Y esto, quiero hablarte de las Cualquier redes. cosa He estado te puede estudiando despertar. acerca de las redes, de lo que produce nuestro cerebro, lo que necesita el cerebro, la dopamina, que eso genera ese famoso scroll infinito, ¿verdad? Que ahora tienen las redes que tú le das y nunca termina porque tu cerebro está necesitando eso. ¿Y qué pasa? Según estudios dicen que
esto lo que está llevando es que estaba oyendo acerca de los niños con TDAH, que ahora todos los diagnostican así, pero no se están dando cuenta que es lo mismo que les está generando es esa ansiedad de querer tener como esa aprobación en las redes. O sea, y a veces no nos damos cuenta. Y yo les voy a confesar algo. Yo hice personalmente un experimento, ya voy a cumplir un mes de no publicar nada en redes. Pero esto me ayudó a mí mismo. Literalmente no publico en ninguna red, no he publicado nada. ¿Qué te nada. llevó a hacer ese experimento? El experimento es que hay un científico que hace el reto y me dio un bajón. Y eso era lo que él dice. Cuando usted haga el reto va a entender algo, que nadie se va a dar cuenta que usted no ha publicado nada. Y se va a dar cuenta que usted no le importa mucho a las personas. Yo te iba a preguntar, pero... O sea que no has publicado. No. O sea que no has publicado. ¿Ves? nada. Nosotros a preguntarte por qué no habías Pero puesto es que lo nada, que ¿eh? pasa que dice, ese es el reto, que ustedes se den cuenta que no es tan importante como cree. Y yo dije, Brother, qué bueno, bueno. lo voy a hacer, dije yo. Y sí, es cierto, no se soy van tan a dar importante, cuenta, pero el reto va más allá, porque el reto es darte cuenta que quitarte esos likes que a veces, porque dice uno se mete a las redes, a cualquiera, a Instagram, necesitas ver cuántas personas te vieron en lo que subiste la historia. Si te vas a Facebook, cuántos te dieron el like. Y dice, eso es necesitar aprobación. Y entonces, ¿qué quieres demostrar? Que dejar de disfrutar lo que Dios te está dando, porque muchas veces estamos viendo un paisaje, estamos oyendo los pájaros cantar y estamos metidos en las redes y estamos hablando con nuestra familia, con los seres que más amamos, y estamos esperando quién nos escribe un WhatsApp. Ay, y sí, entonces qué feo. yo les quiero decir, y no solo eso, le quité todas las notificaciones a mi teléfono. Bien hecho, mil puntos. Literalmente. Qué Entonces liviano, ahora como una pluma. miren, de verdad, si alguien lo puede hacer, no lo haga solo así, pero porque es como desintoxicación de tecnología, pero ayuda mucho. Y creo que eso nos va a ayudar también a estar con menos ansiedad y leer más la palabra, escuchar más la palabra. Y a quitarnos distracciones, ¿verdad? Y darte cuenta que no sos tan importante como... Bueno, aparte de eso. Pero Ni ¿para cuenta qué, te habías dado, ¿para qué vamos. hiciste eso? Te ¿Viste por qué hubiéramos no ayudado. contesto los chats? ¿Ya viste por qué no contesto cuando publicamos? Vamos, te hubiéramos ayudado, hombre. Por eso Yo diste ya gracias estaba por mí. empezando a anotarlo, fíjate. Ay. Qué impresionante. ¿Y sabes qué me llama la atención? Aparte de lo que dijo Noel, ¿verdad? Que fue así como de veras. Revelador. Eso nos puede tener ahí como distraídos y todo. Y después es así como, ¿y qué será que me siento triste? ¿Verdad? ¿Qué será que no me entiendo. siento así con tanta fuerza? Pero algo que decía Nikki es esa liberación. Seguramente fue un proceso, pasaron varias cosas, pero ese momento era un momento de adoración. Sí, fue de Y adoración. Yo recuerdo alguna crisis que pasé así como una situación complicada en el trabajo y me sentía así como que acusado y como esa rueda de hámster que igual hagas lo que hagas no es suficiente. Entonces como qué sentido tiene, ¿verdad? Pero recuerdo que también fue como en la adoración. Me levantaba un poquito más temprano, salía a caminar, ponía ahí música. Y yo considero que fue ahí como esa puerta, esa liberación, porque cuando recibimos al Señor, nuestro espíritu nace de nuevo y es transformado y el Señor viene a habitar en nosotros, pero nuestra alma, o sea, tenemos que seguirla trabajando, ¿verdad? No todo pasa automáticamente, entonces tenemos que seguirla trabajando. Y a Jesús lo vemos siempre como tranquilo, sin temor. Él les decía, no teman. Pero digamos que la parte de su alma estaba bien trabajada, se levantaba temprano a orar, se acostaba tarde orando. Entonces tenemos que ponerle atención a ese tiempo y quitar cualquier distracción. Distracciones. Oración, palabra, adoración. Eso, ¿verdad? Ustedes, y una constante. Y eso nos va a acercar a Dios. ¿Y qué pueda pasar, amigos? Que estando por ahí, acercándonos a Dios como a tientas, lo encontremos. Y seamos encontrados nosotros por su gracia, por su favor. Hoy necesitamos de eso. Hoy necesitamos de esa intervención. Yo creo todos necesitamos un momento como un amigo de Gary, decir, necesitas estar desesperado por donde estás para escuchar a Dios más de lo que lo has estado escuchando. Y cuando estamos recordando en esta temporada el poder de las palabras, y el poder de tus palabras, ¿qué tal? Si usamos nuestras palabras, Fer, para unirnos en oración y decirle, Señor, clamo a ti para ser encontrado por ti. ¿Te parece? Así es. Y la parte provechosa cuando nos podemos sentir así desesperados es que podemos recurrir al Señor y vamos a orar.
Vamos a orar ahí contigo, Señor. Te damos gracias por este día. Te damos gracias porque no dudamos que tú nos amas. No dudamos que somos tus hijos porque tu palabra lo dice, Señor. Te pedimos que hagas un milagro en nosotros. Hoy, que nos des esperanza. Recuérdanos una palabra. Ayúdanos a afianzarnos, a tomar una palabra, Señor. Si estamos pasando alguna dificultad económica, recordar Filipenses 4:19 que dice que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si hoy podemos creer eso, si hoy podemos repetir eso, si hoy podemos orar eso, sabemos que algo va a pasar, Señor. Y que si recordamos que tú enviaste nuestros pecados al fondo del mar y que no hay acusación, no hay nadie que nos pueda acusar porque tú diste tu vida por nosotros. Hoy queremos afrontar las situaciones que tengamos, pero así, Señor, sintiéndonos perdonados y sabiendo que tú vas a suplir todo lo que necesitamos. Señor, te adoramos y te damos ese primer lugar en nuestras vidas hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Luego de este breve corte, continuamos con más. Esto es Vaya con Dios. Voy a ir al cine con el pato. El poder de las palabras y la creatividad con Daniel Taylor. Esta es la última lectura de este libro, cierre de temporada. Escuche bien lo que Dan nos va a decir. Dan responde a la pregunta que le han hecho en varias ocasiones. ¿Cómo aconsejaría a la gente para que sea más creativa en el uso de sus palabras y para que cultive su imaginación de un modo centrado en Dios? Mi consejo para ser más creativo sería comenzar con la valoración y también con ciertos pensamientos clave. Primero, que la gracia es para todos. Segundo, que cada ser humano fue hecho a la imagen de Dios, incluyendo a la gente que no lo reconoce. Parte de ser hechos a la imagen de Dios es tener imaginación y creatividad. Wow. Todos. O sea, Mi comprensión, dice el autor, de la creación es que el Señor nos imaginó. No había nada excepto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él, en un acto de imaginación y creatividad, imaginó el mundo. Tuvo que imaginarnos, imagínese usted ahora esto, tuvo que imaginarnos. De modo que somos el producto de la imaginación de un Dios todopoderoso, de sus pensamientos. Uno de los aspectos de ser hechos a la imagen de Dios es el hecho de que esta imagen incluye a todos y cada uno de nosotros. Y que, al tener su semejanza, esto quiere decir que somos como Él es. Si Él es creativo, escuche, nosotros también. Y saber que Dios todavía puede crear cosas hermosas de una manera creativa, nueva y sorprendente es muy importante, porque Él usó palabras para darnos vida y forma. Nosotros tenemos el mismo poder creativo de usar nuestras palabras de forma única, nueva y diferente. Entonces yo diría que cultivar la imaginación y valorarla intencionalmente es indispensable. ¿Cómo cultiva usted algo si no es poniéndose en la presencia de eso? ¿Cómo cultiva una relación con Dios si no es por medio de estar en su presencia? De todas las muchas y diferentes maneras en que uno puede estar en la presencia de Dios. Es lo mismo con la imaginación. Vaya a las grandes catedrales y asómbrese, observe las grandes pinturas, escuche la mejor música, lea los libros de la Biblia, mire la naturaleza, que es una vez más la imaginación de Dios expresada en un número infinito de formas. Entonces comprenda que no es solamente algo que otra gente tiene. Dios le dio a usted una imaginación también. Cada uno tiene un cierto nivel de creatividad e imaginación, pero algunas personas tienen niveles extraordinarios. Y lo que Dios les ha llamado a hacer es usar esa imaginación y creatividad de formas maravillosas. No la niegue ni escuche a otra gente que la niega. Y encuentre la manera en que se supone que debe expresarla. Úsela completamente para la gloria de Dios. Y uno de los vehículos para usarla es por medio de nuestras palabras. Nuestras palabras plasmadas de forma escrita, hablada, cantada, etc. Y dice el autor, quiero resaltar un tema más con respecto a la creatividad. Y es la importancia de los relatos en forma de palabras para niños. Y cómo cada uno de ellos forma su imaginación moral. Mucha gente ha comentado esto, incluyendo a C.S. Lewis y a psicólogos seculares como Bruno Bettelheim. Los niños ven en los relatos que vivimos en un mundo donde lo que uno hace importa y en que de verdad existe el bien y el mal. Y ellos lo saben. Las palabras expresadas en relatos para niños son simples.
pero no son ingenuas. Pero no son ingenuas, son verdaderas en profundidad. Y es por eso que a los adultos con frecuencia les gusta leer para sus nietos. Qué bonito. Leen para sí también. Entonces, las palabras plasmadas en historias comienzan a formar su imaginación moral. Personalmente creo que esto es cierto en las historias que no son explícitamente cristianas, así como en aquellas que sí lo son. El libro escrito con maravillosas y creativas palabras, El Señor de los Anillos, es un mito moral maravilloso que tuvo influencias profundas sobre mí como adolescente y me hizo ver que hay bien en el mundo y que hay mal en el mundo y que yo quiero estar del lado de los buenos, Fer. No porque piense que los buenos siempre ganan en el mundo, porque a menudo no es así, pero sentía la fuerza moral de la historia. Quiero que triunfe el bien aquí y no quiero que el mal triunfe. Y tengo que hacer algo. Es por esto que el poder de las palabras expresadas de forma creativa llama a lo mejor que Dios ha puesto en nosotros. Esto incluye la compasión. Compasión quiere decir sufrir con. Quiere decir pasión con dolor y sufrimiento. Si usted tiene compasión, sufre con alguien más. Usted se mete en su historia y esto necesita de la imaginación. Tengo que imaginarme lo que significa ser usted y estar en esa necesidad. Esto saca de mí lo que es necesario para escapar de la cohibición, el solipsismo y el puro interés en mí mismo para ponerme en los zapatos de alguien más. Entonces pienso que las palabras expresadas en relatos y la imaginación están en el centro de nuestra naturaleza moral. Y, desde luego, esta es la historia final. Esta es la mayor historia jamás contada. Que Dios tuvo compasión por nosotros y mandó al Verbo, la palabra, a Jesús para salvarnos de la condición en la que estábamos. Así de creativo es nuestro Dios. Y terminamos con esto. Así que podemos concluir este libro sabiendo que las palabras tienen un poder dado por Dios, porque tienen la capacidad de crear, inspirar, trasladar historias, enseñanzas, traer vida o traer muerte. Tienen la capacidad de hacernos reflexionar, de hacernos cambiar de rumbo. Las palabras son poderosas porque muestran las poderosas maravillas de Dios. Y con eso terminamos. ¡Oh, muy bien! ¡Bravo! ¡Qué buen libro! Qué buen libro ustedes. Y meditar en esta capacidad creativa, capacidad imaginativa que todos tenemos y las palabras que estamos generando alrededor, que estamos contando a nuestros hijos, a las otras generaciones. Meditábamos en el libro en un momento de cómo estas historias han quedado plasmadas en la Biblia, ¿verdad ustedes? Y la forma de trasladar estas palabras a las siguientes generaciones hará que la fe permanezca, porque nosotros estamos llevando estas buenas noticias a otros. La capacidad que tenemos de hablar, la capacidad que tenemos de cantar, la capacidad que tenemos de comunicar, esto solo pudo haber sido pensado por Dios. Y a través de Dios y esa capacidad que nos da, ahora podemos bendecir a otros. Ustedes, ¿qué estamos haciendo, Nikki, Nobel, Fernando, para bendecir a otros, para alcanzar a otros con buenas noticias, para levantarlos en medio de circunstancias difíciles? Y tener la capacidad de, fíjate que estaba recordándome de un autor que se llama Johann Hari, que habla acerca de que las mejores ideas en el mundo se vinieron a causa de momentos relajados. O sea, las mejores ideas no vinieron en momentos donde estaba la gente concentrada en algo y, ay, sí se me vino una idea. No, las mejores ideas de los inventos, de las canciones, de poemas, vinieron en momentos donde las personas estaban disfrutando la naturaleza, estaban tomando un baño y ¡pum!, apareció algo. Pero esto me lleva más allá a pensar en que Dios lo que quiere es que disfrutemos de lo que Él creó. Creo que esa misma creación nos inspira a tener esas mejores ideas. Y si usted dice, a mí no me fluyen las ideas en el trabajo, tengo que hacer un proyecto o algo, y porque aquí estamos hablando de un Dios creativo, un Dios que tiene ideas fantásticas, salga a dar una caminata, salga a hablar con el Señor, hable con Él, y yo le aseguro que en uno de esos momentos viene ese chispazo, porque cuando uno habla con Dios es como cuando uno está dándole a los fósforos, ¿verdad? Dándole y de repente viene ese chispazo y va. Eso está buena la imagen. Pero lo que pasa es que ese es como que tener esa conexión
Y la creatividad no va a venir en un momento que usted esté tenso, ¿no? Vayamos al lugar secreto de rodillas o como usted hable con el Señor y vamos a encontrar esa tranquilidad que necesitamos. Si usted está enojado, a veces me ha pasado que estoy muy molesto y yo tengo que salir a dar una caminata y hablar con el Señor y decirle, Señor, estoy muy molesto o estoy frustrado o estoy con ansiedad, estoy con miedo. El mejor lugar para todo esto y encontrar creatividad es estar en conexión con nuestro Creador y ahí viene lo mejor que podamos hacer. Wow. Qué impresionante. Ayer mi hija Ava apareció con una batería y una hoja de papel de aluminio a enseñarle a Bobby un experimento. Y Bobby le quitaba todo y le enseñó 1000 maneras de cómo puedes tallar una batería por YouTube. ¡Qué belleza! Y esa creatividad que tienen los niños. Dios es un Dios creativo, pero tú preguntabas qué estamos haciendo con esa creatividad y realmente no podemos sacar lo que no tenemos. Aquí viene la importancia de la palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra y descubrimos que desde Génesis Dios va escondiendo una revelación de su plan por toda la Biblia, porque vemos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que tenemos cualidades de Dios en nosotros, mas no podemos ser igual a Él físicamente porque Él es espíritu. Pero sí nosotros tenemos muchas cosas que Dios puso en el hombre. Pero ¿qué pasa cuando hay una separación a causa del pecado en Génesis? Pues perdemos esa convivencia cara a cara con Dios en la presencia y nos caemos emocionalmente. Pero vemos cómo durante todas las escrituras, vemos en Éxodo cuando la gente no podía ver a Dios porque se moría y Moisés lo rociaba con sangre para que subieran a la montaña y por medio de esa sangre pudieran ver al Señor y no estallar como bomba. Y vemos cómo Dios hace pasar a Abraham por medio de pedazos de carne, demostrando lo que iba a ser Cristo más adelante. Vemos cómo intercambian mantos, cómo intercambian armas, David y Jonatán. Y vemos cómo Dios nos lleva por un relato en donde nos lleva a Jesucristo mismo. Y creo que es la única manera en la que nosotros podemos fluir creativamente. Porque si no, estamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces cuando viene Cristo a morir, nosotros resucitamos juntamente con Él. O sea, no podemos vivir igual. Resucitamos con ese compañero de pacto, con ese Dios creativo que nos hace hacer cosas que humanamente no son posibles, pero que por medio de Él es la única manera de hacerlos. Y es que si estamos separados de Él, ¿qué sucede? No tenemos la capacidad de Estamos muertos. de hacer algo bueno, sino de hacer algo malo para ustedes. Así es, y creo que escuchándolos a ustedes pienso, sí, el punto es que no debemos ser haraganes. A veces somos muy haraganes. No lo digo por ustedes. No por nosotros. Por otra Inspirado gente. en lo que ustedes dicen, es como a veces no le dedicamos el tiempo para conocer la palabra, ¿verdad? Porque es un proceso como conocer la palabra, orar la palabra, decir la palabra. Y eso va a transformarnos y nos va a dar fe y nos va a dar como el empuje para decir, no, yo voy a hacer esto. Porque a veces Dios puede ser que te dio una gran idea, nos dio una gran idea y empezamos, pero en algún momento vemos, no, la gente nada quiere usted, la gente nada está conforme. Porque quisiéramos como que Dios dio la idea, venimos, se la empezamos a contar a todo el mundo, empezamos a actuar en eso y ¡pum! Es un bombazo y el siguiente día están las noticias porque es como, wow, o sea, miren qué persona más ¿Cómo creativa. perder 8 libras en 2 meses? Ah, bueno, se puede, ¿verdad? Se puede, pero algunas veces lo que pasa es que está ahí la idea, pero todavía tenemos que trabajarlo. Algunas veces Dios da la idea y boom, funciona y es el bombazo, pero muchas veces o la mayoría de veces vamos a tener que mejorar ese producto o ese servicio y después vamos a tener que promocionarlo, ¿verdad? O sea, es como que alguien nos dijera, mano, no es culpa de la gente que no vengan a pedirte el producto o el servicio, es que tenés que darlo a conocerlo. Entonces hay una parte que tenemos que hacer nosotros y no nos desalentemos si nos sentimos como, pero si Dios me dijo y por qué no está pasando. Es que tenemos que seguir, caminando. A Moisés le tomó 40 años de caminar y al final no pudo entrar en la tierra prometida, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer y no desmayemos. Y no desmayemos, sigamos empujando. Puede ser que la siguiente recompensa o la siguiente
meta, estamos muy cerca de ahí, pero a veces tiramos la toalla porque nos desanimamos. Mantengámonos en la oración y mantengámonos haciendo nuestra parte, porque la creatividad Dios ya la dio, y los problemas la creatividad para creación y para resolver los problemas que van a salir en el camino, Dios ya no la dio. Pues que la naturaleza de nosotros como creación de Dios, incluso los que no caen bien, decía el autor, ¿verdad? Todos, aún los que usted dice, no sé si es imagen y semejanza, todos somos imagen y semejanza. Todos, Y teníamos- hasta los que no lo reconocen. Sí, decía hasta el autor. que no lo conocen, sí, va, no decía los que no caen bien, ahí ya proyecté. Los que no lo Pero bueno, Pero sana tu corazón. libérate del pasado. Pero imagínense, todos tenemos esa capacidad. A partir del pecado, nosotros, los humanos, decidimos si usamos esa capacidad para bien o para mal. No teníamos la capacidad de entender cómo hacer lo bueno. Sí, lo bueno y lo malo. Y eso todos tenemos la capacidad. Pero cuando conocemos a Cristo, cuando Dios entra en nuestras vidas, entonces tenemos capacidad para resolver problemas. O sea, Capacidad. los problemas son el indicio de la necesidad de hijos de Dios en este mundo, amigo. Si usted ha pensado, ¿será que tengo propósito? ¿Será que soy necesario? Cuando usted conoce a Cristo es más que necesario para no solamente invitar a los demás a que resolvamos algo, sino para traerlos a Cristo. Y cuando hay un problema, qué lindo ustedes poder llegar y decir, vamos a resolverlo, vamos a resolverlo. Y si cambiamos esa mentalidad de, hay un problema, ¿qué hacemos? Se arruinó todo. Vamos, resolvámoslo, hagamos algo, apoyemos a las personas. Entonces va a tornar el ambiente diferente. Vamos a tener la capacidad, Nicky, de apoyar a otros, porque para eso están los hijos de Dios, para traer la solución al problema mayor que era la muerte, y la solución se llama Cristo. Fer nos mostraba una imagen del mar que me impresiona. Yo al mar le tengo mucho respeto. Una vez Bobby quería pagar $5 para una lanchita ir a ver ballenas y yo le dije, no acepto. Perdónenme, ustedes no acepto. Una de $3. Yo no voy a permitir que Imagínate en ese hermoso esa imagen, en esas acabe en profundidades. la panza del Leviatán. No, dije, no. O sea, ¿qué hay ahí abajo? No sabemos. Pero hoy Fer nos decía, en el fondo del mar quedan nuestros pecados cuando nos arrepentimos y vamos al Señor, Él los limpia. Ahí, en el túnel más profundo donde tú estés, de ahí te pueden sacar el Señor. Y todo empieza con arrepentirnos y darle su vida a Él, Ricky. Y si están ahí en el fondo del mar, amigos, solo un paréntesis, no vaya a buscarlos. A No. veces estamos perdonados, Dios nos ha Sí. salvado, nos ha rescatado de algo, y pareciera que con Recordando. ciertas actitudes o cuando contamos del pasado, pareciera que estamos jactándonos más que lamentándonos de lo que hicimos, y eso significaría que estamos buceando a ver si encuentro 11 mis pecados. kilómetros. 11 kilómetros a ver si encuentro. De pecado. Ricky Marroquín dice, esos pecados que nos entretienen son los mismos por los que Cristo murió en la cruz. Oh, Lord. Cuando yo leí eso, dije, por Dios. No, hombre, sí. Y es que tenemos que Vamos a tener hacer- cuidado también que en los momentos que estamos teniendo, porque podemos estar haciendo nada, como decía Fer, haraganeando, por ejemplo. Y Te dolió, cuando es que sí estamos la tiró duro. haciendo nada, literalmente, como mi mamá creo que me decía eso, somos la mente vacía, taller del diablo. Entonces Ajá. empezamos, si no miremos a David, cuando al lugar de irse a la batalla, se quedó en el palacio. Ahí empieza el declive de todo de lo que viene, ¿no? Entonces tener mucho cuidado los momentos que estamos también teniendo, porque si estamos teniendo momentos vacíos, por decirlo así, lagunas esas mentales, mucho cuidado, porque entonces ahí vienen las tentaciones, ahí empezamos a pensar cosas que no debemos, ahí vienen muchas veces, a través de eso vienen las depresiones. En cambio, cuando estamos en ambientes de adoración, en ambientes donde tenemos una comunidad, vamos a la iglesia, estamos activos, conectados con la palabra del Señor, vienen las mejores ideas, vienen los mejores resultados. Y es por eso que muchas veces uno mira gente en el hospital que está llena de fe porque va a la palabra, y aunque está en momentos difíciles de enfermedad o gente que está en momentos difíciles económicos, están tan llenos de fe porque la palabra del Señor está en los corazones. Y por eso dice la palabra que la Biblia es como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de los huesos. Entonces, la palabra del Señor es lo que necesitamos, estar conectados con Él todo el tiempo. Y eso ese énfasis, Noel, en la palabra, y para
para que aterricemos todo lo que hemos leído, este libro, como decía Nicky, de estos sabios destacados que escribieron este libro. Aterricémoslo hoy y nos vamos a preparar aquí para ponerlo en práctica, para enfrentar este día tomando en cuenta eso, como nos decía Nobel, la palabra, y recalcar ahí en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el precio que Jesús pagó por nosotros es muy caro para estar deprimido. Es muy caro para estar haraganeando, dijo Nobel. Es muy caro para que no hagamos lo que nos corresponde, para que no hagamos lo que nos corresponde hacer. Si nosotros si tomamos nuestra Biblia hoy, leemos Isaías 53, 4 y 5. Ahí está descrito lo que Jesús hizo por nosotros. Y en el versículo 5 dice, por sus heridas fuimos sanos. Recordemos que en la cruz Él nos libró de la muerte, nos libró del pecado, nos libró de la enfermedad. Si hoy estamos enfrentando enfermedad, eso Jesús lo resolvió hace 2000 años. Tenemos que tener la fe para activar eso, para tomar la autoridad espiritual y declarar eso. Así es que si hoy estamos enfrentando problemas, situaciones difíciles que ya no sabemos qué hacer, vamos a aplicar todo esto que estamos leyendo, vamos a hablar la palabra, vamos a orar la palabra y vamos a recordar que el precio que Jesús pagó fue muy alto para quedarnos paralizados, para quedarnos detenidos, para estar en temor. Vamos a enfrentar este día con lo mejor que tenemos. Así es que vamos a cambiar la forma en que estamos hablando, la forma en que estamos pensando y vamos a salir listos. Que se agarre la competencia, que se agarre el problema, porque Dios está con nosotros para enfrentar esa situación. Amén, amén. Y ustedes con esa declaración no podemos hacer más sino orar y decirle, Señor, queremos llenarnos de fe. Ayúdanos en medio de cualquier circunstancia adversa, de cualquier incredulidad. Y Padre, hoy queremos llenarnos de ti. Queremos llenarnos de esa fe constante, no una fe que es como las olas que va y viene, una fe constante en ti. Queremos creer, Señor, lo que tú has dicho de nosotros. Hemos estado recordando durante estos días, esta temporada, lo que tú has dicho de nosotros, esa capacidad creativa que tenemos, esa capacidad de bendición, esa capacidad de dar vida con nuestra lengua. Hoy te pedimos llenarnos de ti. Nos acercamos a ti para ser llenos de ti y para poder entregar entonces vida a todo a nuestro alrededor. Amén. Hablamos vida a aquellas personas que están enfermas por alguna razón, en el nombre de Dios. Hablamos vida. Hoy hablamos vida a esas circunstancias adversas en cuanto a provisión financiera, provisión de cualquier tipo. Hablamos vida, hablamos tu palabra, Dios. Y en medio de esas circunstancias nos encontramos contigo y nos dejamos abrazar por ti para salir adelante. Hoy vamos llenos de ti y nos disponemos a ser llenos de tu palabra para enfrentar así, entonces, cada día de los que se vengan. Oramos creyendo en tu nombre, Jesús, que lo hiciste posible. Amén. Amén. Y ¡Bravo! amén. Así terminamos esta temporada. El poder de las palabras, amigos. Qué emocionante. Qué buena temporada ha sido esta. Un consejo final para nuestros amigos, Fer. Así es, recordemos que Dios nos ama y está con nosotros. Usemos bien nuestras palabras. Buenísimo. Eso, me encanta esa canción de Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Esa es una canción que nos recuerda hoy que buscar a Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados es la mejor decisión que podemos tomar hoy. De ese sello del Espíritu Santo viene la creatividad, Nobel. Así es, y hoy tenemos el privilegio de poder crear, de construir un ambiente donde esté la presencia del Señor, un ambiente donde las personas vean el amor de Jesucristo a través de nosotros. Así que hoy el reto que quiero dejarles es agreguémosle valor a alguien a través de la presencia del Señor también. Buenísimo. Amigos, estamos en este fin de semana, se acerca una semana preciosa para meditar en ese sacrificio perfecto que Jesús hizo por nosotros en la cruz y su resurrección poderosa que nos da vida eterna. Así que le invitamos, ¿qué tal si se congrega con su familia, toma un tiempo y buscan una iglesia y se congregan para escuchar, bendecir el nombre de Dios y también recordarle que 98.1, 99.7 tiene música y contenido constante para ustedes llenarse de la palabra de Dios. Así es que estamos terminando esta temporada, el poder de las palabras, recordando que ustedes tienen poder en sus palabras. Le invitamos a que el lunes nos acompañe porque estamos comenzando otra temporada acá en Vaya con Dios. Así que, sin más que decirle, le recordamos, no vaya solo, no vaya mal acompañado.
¡Vaya Vayan con con Dios! Dios. ¡Woohoo! Vaya con Dios.